Les doy una vez más la bienvenida a 25, bien actual y una especie de tributo a un equipo que con un gran comienzo, con momentos de inestabilidad, pero con una constancia importante, nos ha deslumbrado durante este segundo semestre. Al menos en lo personal debo admitir que así fue y es muy placentero sentarse a ver un partido de fútbol con la sensación de que vas a ver algo especial. Eso ha pasado con este River de Marcelo Gallardo. Por ahí es fácil, ahora todos somos los descubridores de Marcelo. Sin embargo, basta mirar los archivos para encontrar referencias y testimonios a cómo jugaba el equipo de Marcelo de Nacional de Montevideo, a pesar de que tuvo un cierre complicado, pero arrancó siendo campeón. Y detrás de las intenciones es que va el fútbol. Después las cosas se concretan o no se concretan. Por ese motivo, hoy arrancamos con 25 grandes goles que los hubo del River de Marcelo Gallardo, incluyendo la Copa, incluyendo por supuesto el torneo local, haciendo base en el torneo local. Y nos animamos a 25 porque a la hora de pensar el programa, faltaban algunas fechas para definirse las competencias, ya el equipo de Gallardo había hecho lo suficiente como para merecer su espacio en 25. @25TIC la cuenta de Twitter, 25 en letras @tsport.com.ar nuestra casilla de mail. 25, arrancamos con los mejores goles del mejor equipo de la Argentina. Como para arrancar por el principio, en el número 25, el primer gol oficial de la era Gallardo, de un partido que fue por lejos en ese momento el más flojo de River en el comienzo de la temporada. Sin embargo, el gol ya marcaría una tendencia de algo que se desparramaría durante todo el semestre: la influencia de los tiros libres de Pisculichi. Se habla mucho de que los centros de Pisculichi que influyen son los que vienen desde la izquierda. Bueno, aquí lo desmentimos. De derecha a izquierda, cerrándose hacia el arco, centro de Pisculichi, cabezazo de Teo, 1-1 en La Plata. En muy poco tiempo, en la fecha siguiente a la del debut ante Gimnasia en el torneo local, River marcó un sello distintivo en su rendimiento ante Rosario Central. Tremenda actuación de River en general. Hay una enorme influencia de Teo, hay un golazo de Pisculichi, pero sobre todo un trabajo fantástico en lo que era la recuperación de la pelota, la que hoy se denomina presión alta. En realidad River asfixia en todos lados para urgentemente tener la pelota, que de eso vive, y empezaba a marcar una sensación muy especial. ¿Cuál era la duda? Si eso se iba a poder sostener en el tiempo y ante rivales más complicados. Como para afianzar la idea, nos vamos a la goleada en Mendoza ante Godoy Cruz. Recordemos que la goleada fue por el torneo local y no por la Sudamericana, donde River gana 1-0 con el gol de Pesela sobre la hora. Tremendo triunfo y probablemente el gol más lindo del certamen, el de Sánchez, después de un gran toqueteo por el sector izquierdo. Teo, Mora, otra vez Teo después de una gran jugada colectiva, floreo de River y ya empezaban a abrir los ojos hasta los más escépticos. Se decía que uno de los elementos para tener en cuenta en el futuro inmediato de River era ver primero si se sostenía en el tiempo la constancia del rendimiento, qué pasaría cuando le sacaran la ficha, qué podía suceder ante rivales clásicos como San Lorenzo de Almagro, qué podía suceder si ese rival clásico como San Lorenzo de Almagro encima se ponía en ventaja, a ver cómo respondía River ante un contratiempo. Todas las respuestas en un mismo partido. En la fecha 5 perdía 1-0 el Bajo Flores, gol de Matos, Pisculichi, Teo, Boyé. Una actuación maravillosa del Ciclón y algún gol, pieza magistral del certamen. De estas imágenes hablamos hace un ratito. Es el debut en la Copa Sudamericana ante Godoy Cruz en Mendoza. La sensación era que River podía potenciar su rendimiento a partir de la goleada que le había propinado a Godoy Cruz poco tiempo antes, el 4-0 que recordamos en el número 23 del programa de hoy.
Pues bien, la cosa fue diferente. Godoy Cruz mejoró su rendimiento, River empezó a sentir algún tipo de sofocón con alguna complicación en defensa. Sin embargo, en el tiempo decisivo, en el de descuento, otra vez Pisculichi y una vez más Pesela marcando la diferencia. Tigres el rival, llegamos al número 20 y aparece Rodrigo Mora en plenitud. Parte de las virtudes que ha tenido River en este tiempo. Si no es uno es el otro, si no es un mediocampista es un delantero, si no es Teo es Mora, si no es ninguno de ellos es un defensor, si no hay gol aparece Barovero y la defensa. Es parte de la maravilla que ha tenido este equipo, que ha sido sin duda el mejor de la Argentina en todo el semestre de la Copa Sudamericana. Por eso recordamos en el número 20 el doblete de Mora ante Tigre. Para algunos este fue un partido peculiar, un partido en el cual River mostró contundencia, aprovechó los groserísimos errores de Independiente y empezó a pagar ciertas culpas. Por un lado perdió a Craneviter, dolorosísimo para el resto del certamen y de la temporada, aunque Craneviter terminó volviendo, como ustedes ya vieron, antes del cierre del año. Y después, porque la goleada de 4-1 ante Independiente fue un tanto fantasiosa en cuanto a la característica del juego de River, que fue más contundente que vistoso. Recordamos los goles de Pisculichi, de Ariel Rojas, de Mancuello, el error para habilitar a Teo y Mora. 4-1 de todos modos, goleada. Un River que ganaba prácticamente todo, finalmente empata su primer partido después del debut ante Gimnasia de La Plata. Fue otra vez de visitante y fue contra el Arsenal de Palermo. 1-1, un partido que termina igualando con el gol de Pisculichi y que francamente, después de la buena impresión de Arsenal del comienzo, complicándole la vida al equipo de Gallardo, creo que River mereció ganar. Número 17. Lautaro Acosta le marca a River. Lanús le juega a River muy bien el primer tiempo, pero se desactiva en el segundo. La cosa cambia radicalmente. No es algo que le pasó excepcionalmente a Lanús, que ha sufrido este problema en más de una ocasión durante esta etapa muy fructífera de los mellizos Barros Esqueloto. Lo cierto es que llegó el empate de Teo y River, una vez más, pese a la igualdad, estuvo cerca de sacar la diferencia. Gallardo pone suplentes. En realidad Gallardo mantiene la estructura que casi siempre jugó en la Copa Argentina, parecido al equipo que jugó contra Colón, el que empata 0-0 con Central. La diferencia radical es que en este caso River perdió por penales. Segundo bloque del programa de hoy y hay muchísimas cosas que se pueden decir del equipo de Gallardo. Entre otras, especular respecto de qué motivos hubo para que River ganara o no perdiera cuando empezó a no jugar tan bien. En ese tramo que tuvo, que empezó probablemente en el partido contra Arsenal en Sarandí. ¿Qué motivos había para que un equipo revirtiera resultados durante tanta cantidad de partidos, tanto en la Copa Sudamericana como en el torneo local? Porque además estos equipos nobles que intentan jugar de manera transparente, agresiva, dándole chances al rival de neutralizarlo y de lastimarlo, son equipos que por ahí se caen al primer traspié, al primer contratiempo. No fue el caso de River. Y personalmente creo que la clave tiene que ver con el gol. Si algunos dirán, bueno, Banadeo, lógico, si haces goles ganás. No, me refiero a la diversidad del gol de River Plate. Salvo en su arquero y en su volante central, haya sido Craneviter en el comienzo, Leo Poncio, Rodríguez, después en cada rincón del fútbol de River hay gol y de esta manera lo celebramos. Otra de las virtudes que ha tenido el River de Gallardo es el de sacar rédito de las individualidades o de los golpes de efecto o de virtudes muy específicas, aún en partidos en los que o no jugó bien o fue superado.
Dio la impresión de que Newell's fue más que River durante un buen rato del partido jugado en el Parque Independencia. Sin embargo, la historia terminó como tantas otras, con un gol de cabeza, en este caso de Funes Mori, un centro de Pisculichi, recordemos, el tercero consecutivo. 3 tiros de esquina del mismo sector, los 3 cerca del gol, el tercero decisivo. Gran triunfo en Paraguay. Y esas cosas que necesitan los campeones, porque si hiciéramos un corte radical entre el desarrollo del partido ante Libertad desde el comienzo hasta el corte de luz, podemos decir que en ese momento River estaba en el horno, por el gol que marcó Vargas y por el penal que tenía que patear Rodrigo López cuando se produce el corte de luz. El Rorro López después falla, empata Carlos Sánchez y la magia de una racha fantástica. Desde el banco, Driussi y Gio Simeone, los pibes, marcan 2 golazos para casi liquidar la serie. El 3-0 ante Belgrano de Córdoba, que ocupa nuestro número 13 de hoy, fue bastante particular porque River lo gana con total autoridad, ni discutir. Hubo un gran nivel de Teo Gutiérrez y de Carlos Sánchez, el gol de Bangioni, los 2 goles de Teo, todo eso se recuerda muy nítidamente. Sin embargo, a River le costó establecer esa diferencia en los números. Fue superior a Belgrano, en algún momento Belgrano le dio un sofocón a River, pudo haber pegado un impacto, pero la contundencia del millonario fue decisiva. Número 12. Este es un partido que para los que hemos disfrutado de ver a River jugar sus encuentros en este tramo del año fue un poco decepcionante porque daba la impresión de que el 3-1 que soportó Libertad en Asunción hacía que ya no tuviera casi ni sentido la revancha. Y así fue. River se dio el gusto de ganar con muchísima holgura, muy tranquilo, con goles de Mercado y de Gio Simeone, un partido de cuarto de final que realmente no tuvo historia en ningún momento. Momentos emotivos, momentos difíciles, momentos que terminan en victorias impensadas durante gran parte del encuentro. Todo eso pasó en Rafaela. Montiel marcó el 1-0 y finalmente aparecen Pisculichi y Ariel Rojas. También la ayuda de jugadores de Atlético de Rafaela para revertir un resultado que además en lo emocional iba a ser muy fuerte por el respaldo del plantel a Gallardo que Marcelo vivía en ese momento y que volvería a sufrir poco tiempo después con su querida mamá. Número 10. En La Plata, otra vez parece que se viene la noche. Error grave de Funes Mori, el primero de una sucesión que no siempre se pagó con goles, pero que fue un buen llamado de atención para que este muy buen central que tiene River corrija cosas pensando en la próxima temporada. Es genial equivocarse y que igualmente las cosas no se rompan. Lo cierto es que hubo un gol de Vera y apareció Rodrigo Mora de cabeza. Y Junque en contra después de una muy buena jugada de Sánchez con un gran movimiento de Teo Gutiérrez. Empezaba a aflojar el rendimiento de River, ya venía anotándose desde hace un tiempo, pero todavía los números y su capacidad de contundencia marcaban la diferencia. Parecido al partido de ida, llegamos al número 9. Recordamos que durante un buen rato, en realidad no fue un buen rato, durante un ratito la serie estuvo igualada e iban a los penales. Gol de Teo, empate de Vera, penal de Carrillo, 2-1. Sin embargo, todo pasa por Pisculichi y los hombres de la cabeza. Primero Mora, aprovechando una muy buena capacidad de salto y aprovechando el centro cerrado y al primer palo, volviendo a demostrar Pisculichi que también le pega bien desde la derecha. El otro, el de Funes Mori, para terminar con la expectativa de un rival como Estudiantes que poco después demostraría por qué le jugó tan bien a River y por qué quizás hasta mereció mejor suerte. Y ahí estamos, en el número 8, nos encontramos con el final de un invicto. Diego Vera marca el gol, se le acercan los demás, empieza a dudar River en todos los frentes, se viene Boca, qué barullo, qué lío. Vamos a ver cómo lo resolvieron. Después de perder con Estudiantes, River perdió con la Academia, por supuesto, de eso vamos a estar hablando en un ratito. Sin embargo, en el camino,
aparece el partido importante. Entiendo yo el decisivo en la lucha por el campeonato hasta el encuentro de la última fecha, que es el del empate ante Olimpo de Bahía Blanca. Porque, bueno, estaba el gol de Funes Mori de cabeza, un hermoso gol después de otro centro de Pisculichi, y otro error de Funes Mori le da a Borja la chance del empate. Un partido que River debió haber ganado, que mereció ganar, tuvo todo para hacerlo. Con esa victoria River hubiera mantenido la diferencia y luego, perdiendo con Racing, igualar en cantidad de puntos al llegar al cierre. No pudo ser. Gallardo pone juveniles y pierde la punta con la academia. 1-0, Funes Mori en contra. En realidad, un gol en el cual hay 4 rebotes, de los cuales uno solo tiene que ver con Racing, el remate de Milito. De todos modos, River no supo aprovechar las chances del comienzo y en el segundo tiempo fue absolutamente estéril. De alguna manera terminó pagando el precio de haber puesto tantos chicos y pensar básicamente en las semifinales contra Boca. Llegamos a los 5 más destacados y en estos, al menos el número 5 va a figurar uno que para el hincha de River es muy pero muy especial, porque hubiera sido muy doloroso perder el invicto ni más ni menos que ante Boca y en un partido tan irregular como el que hizo jugar Vigliano en la cancha de River, aquella jornada imposible, más de waterpolo o de canotaje que de fútbol. Y es el de Germán Pesela, por la decisión de Gallardo, que no es la decisión esencial del técnico. Gallardo es otro tipo de técnico, no es ese técnico que te manda al zaguero central a jugar de 9 en cualquier circunstancia. Pero acá hizo una lectura de juego. Necesitaba de algo así River, no se podía jugar por abajo, había que buscar la pelota aérea lo más posible, faltaba poco para terminar el partido y en la primera pelota toca Pesela, hace el gol con colaboración de Orión, pero con repetición de Germán. No fue justamente el gol más destacado, debe haber sido de los más feos que hizo River, pero tuvo un valor inconmensurable, por eso está en el 5 de hoy y el 5 por supuesto tiene que ver con el top 5 y el top 5 tiene que ver con Budweiser, cerveza sponsor oficial de las Copas Mundial de la FIFA desde 1986. Vaya si lo disfrutamos en el 2014 en Brasil con nuestra gente amiga y con todo lo que ellos celebraron el gran mundial hecho por Argentina. Con Budweiser grandes momentos te esperan. Budweiser, sponsor oficial de la Copa Mundial de la FIFA. Llegamos al número 5 y lo que prometíamos, el gol de Pesela es la gran noticia de una tarde difícil en varios aspectos. Primero porque Magallanes abrió la cuenta, después por el penal que falla Mora y por cuánto lo falló Mora. Claro que River ahí se beneficia de un error grave, un penal que no fue, termina en una roja que no debe haber sido, Gago se pierde el resto del partido y finalmente la corazonada del muñeco Gallardo. Lo pone a Pesela para que juegue de 9. ¿Y qué hace Pesela? Empata el partido. En el medio, un encuentro que jamás se debió haber jugado. Cosas curiosas del fútbol argentino. La joya más preciada se descuida de manera absoluta. Primera semifinal ante Boca, o algo parecido, un partido espantoso, con alguna chance perdida, con mucha pierna fuerte. La gran discusión, todos la recuerdan, la pasividad de Silvio Trucco a la hora de sancionar algunas faltas que entiendo debieron haber sido castigadas con roja. Seguro la de Bangioni y casi seguramente también la de Leo Poncio. Número 3, final de ida. Berrío había marcado el 1-0 y parecía ser un demonio. Una mezcla entre Corbata, George Best y Gary Lineker, que terminó jugando a nada y en el banco. Lo sacaron antes de que terminara el partido. Por eso además River revierte la situación y juega un segundo tiempo muy pero muy bueno, de lo mejor que hizo en mucho tiempo, incluido el gol de Pisculichi. El hombre de la influencia permanente, el hombre decisivo en el tramo sensible de la temporada. En el número 2, la victoria internacional después de 17 años. Mercado y Pesela, los dos de cabeza,
Otra vez el botín mágico de Pisculichi, las dos veces desde la izquierda, es cierto. Un partido entretenido durante una buena parte, con chances para los dos equipos. Nacional tuvo lo suyo y Nacional parecía tener un cierto control antes de los goles de River, pero después fue demasiado. El golpe inicial del gol de Mercado fue mucho, el golazo de Pesela con la cortina de Funes Mori fue el resultado final. River vive una fiesta absolutamente merecida, necesaria, entiendo, además, para bancar más que nunca un muy buen proyecto como es la idea de Marcelo Gallardo. Y dejamos para el final, pensando en el corazón riverplatense, el partido de la revancha ante Boca Juniors. Por todo lo que significó, porque si hablamos del bodrio del partido inicial, nos encontramos con que los primeros 4 minutos del partido de la revancha, si querés estirar hasta los 15 minutos iniciales, tuvieron todo lo que no tuvo el partido en la Bombonera. El penal errado, las polémicas, las discusiones, goles fallados por Boca después, respuesta de River, un Bangioni que no patea al arco y Pisculichi que la mete. River vuelve a una final y River se cobra una deuda. Después de 10 años, elimina a Boca en una Copa Internacional. El 3-0 ante Belgrano de Córdoba, que ocupa nuestro número 13 de hoy, fue bastante particular porque River lo gana con total autoridad, ni discutir. Hubo un gran nivel de Teo Gutiérrez y de Carlos Sánchez, el gol de Bangioni, los 2 goles de Teo, todo eso se recuerda muy nítidamente. Sin embargo, a River le costó establecer esa diferencia en los números. Fue superior a Belgrano, en algún momento Belgrano le dio un sofocón a River, pudo haber pegado un impacto, pero la contundencia del millonario fue decisiva. Número 12. Este es un partido que para los que hemos disfrutado de ver a River jugar sus encuentros en este tramo del año fue un poco decepcionante porque daba la impresión de que el 3-1 que soportó Libertad en Asunción hacía que ya no tuviera casi ni sentido la revancha. Y así fue. River se dio el gusto de ganar con muchísima holgura, muy tranquilo, con goles de Mercado y de Gio Simeone, un partido de cuarto de final que realmente no tuvo historia en ningún momento. Momentos emotivos, momentos difíciles, momentos que terminan en victorias impensadas durante gran parte del encuentro. Todo eso pasó en Rafaela. Montiel marcó el 1-0 y finalmente aparecen Pisculichi y Ariel Rojas. También la ayuda de jugadores de Atlético de Rafaela para revertir un resultado que además en lo emocional iba a ser muy fuerte por el respaldo del plantel a Gallardo que Marcelo vivía en ese momento y que volvería a sufrir poco tiempo después con su querida mamá. Número 10. En La Plata, otra vez parece que se viene la noche. Error grave de Funes Mori, el primero de una sucesión que no siempre se pagó con goles, pero que fue un buen llamado de atención para que este muy buen central que tiene River corrija cosas pensando en la próxima temporada. Es genial equivocarse y que igualmente las cosas no se rompan. Lo cierto es que hubo un gol de Vera y apareció Rodrigo Mora de cabeza. Y Junque en contra después de una muy buena jugada de Sánchez con un gran movimiento de Teo Gutiérrez. Empezaba a aflojar el rendimiento de River, ya venía anotándose desde hace un tiempo, pero todavía los números y su capacidad de contundencia marcaban la diferencia. Parecido al partido de ida, llegamos al número 9. Recordamos que durante un buen rato, en realidad no fue un buen rato, durante un ratito la serie estuvo igualada e iban a los penales. Gol de Teo, empate de Vera, penal de Carrillo, 2-1. Sin embargo, todo pasa por Pisculichi y los hombres de la cabeza. Primero Mora, aprovechando una muy buena capacidad de salto y aprovechando el centro cerrado y al primer palo, volviendo a demostrar Pisculichi que también le pega bien desde la derecha. El otro, el de Funes Mori, para terminar con la expectativa de un rival como Estudiantes, que poco después demostraría por qué le jugó tan bien a River y por qué quizás hasta mereció mejor suerte.
Y ahí estamos. En el número 8 nos encontramos con el final de un invicto. Diego Vera marca el gol, se le acercan los demás, empieza a dudar River en todos los frentes. Se viene Boca, qué barullo, qué lío. Vamos a ver cómo lo resolvieron. Después de perder con Estudiantes, River perdió con Empata, su primer partido después del debut ante Gimnasia de La Plata. Fue otra vez de visitante y fue contra el Arsenal de Palermo. 1-1, un partido que termina igualando con el gol de Pisculichi y que francamente, después de la buena impresión de Arsenal del comienzo, complicándole la vida al equipo de Gallardo, creo que River mereció ganar. Número 17. Lautaro Acosta le marca a River. Lanús le juega a River muy bien el primer tiempo, pero se desactiva en el segundo. La cosa cambia radicalmente. No es algo que le pasó excepcionalmente a Lanús, que ha sufrido este problema en más de una ocasión durante esta etapa muy fructífera de los mellizos Barros Esqueloto. Lo cierto es que llegó el empate de Teo y River, una vez más, pese a la igualdad, estuvo cerca de sacar la diferencia. Gallardo pone suplentes. En realidad Gallardo mantiene la estructura que casi siempre jugó en la Copa Argentina, parecido al equipo que jugó contra Colón, el que empata 0-0 con Central. La diferencia radical es que en este caso River perdió por penales. Segundo bloque del programa de hoy y hay muchísimas cosas que se pueden decir del equipo de Gallardo. Entre otras, especular respecto de qué motivos hubo para que River ganara o no perdiera cuando empezó a no jugar tan bien. En ese tramo que tuvo, que empezó probablemente en el partido contra Arsenal en Sarandí. ¿Qué motivos había para que un equipo revirtiera resultados durante tanta cantidad de partidos, tanto en la Copa Sudamericana como en el torneo local? Porque además estos equipos nobles que intentan jugar de manera transparente, agresiva, dándole chances al rival de neutralizarlo y de lastimarlo, son equipos que por ahí se caen al primer traspié, al primer contratiempo. No fue el caso de River. Y personalmente creo que la clave tiene que ver con el gol. Si algunos dirán, bueno, Banadeo, lógico, si haces goles ganás. No, me refiero a la diversidad del gol de River Plate. Salvo en su arquero y en su volante central, haya sido Craneviter en el comienzo, Leo Poncio, Rodríguez, después en cada rincón del fútbol de River hay gol y de esta manera lo celebramos. Otra de las virtudes que ha tenido el River de Gallardo es el de sacar rédito de las individualidades o de los golpes de efecto o de virtudes muy específicas aún en partidos en los que o no jugó bien o fue superado. Dio la impresión de que Newell's fue más que River durante un buen rato del partido jugado en el Parque Independencia. Sin embargo, la historia terminó como tantas otras, con un gol de cabeza, en este caso de Funes Mori, un centro de Pisculichi, recordemos, el tercero consecutivo. 3 tiros de esquina del mismo sector, los 3 cerca del gol, el tercero decisivo. Gran triunfo en Paraguay. Y esas cosas que necesitan los campeones, porque si hiciéramos un corte radical entre el desarrollo del partido ante Libertad desde el comienzo hasta el corte de luz, podemos decir que en ese momento River estaba en el horno, por el gol que marcó Vargas y por el penal que tenía que patear Rodrigo López cuando se produce el corte de luz. El Rorro López después falla, empata a Carlos Sánchez y la magia de una racha fantástica. Desde el banco, Driussi y Gio Simeone, los pibes, marcan 2 golazos para casi liquidar la serie. Les doy una vez más la bienvenida a 25, bien actual y una especie de tributo a un equipo que con un gran comienzo, con momentos de inestabilidad, pero con una constancia importante, nos ha deslumbrado durante este segundo semestre. Al menos en lo personal debo admitir que así fue y es muy placentero sentarse a ver un partido de fútbol con la sensación de que vas a ver algo especial. Eso ha pasado con este River de Marcelo Gallardo. Por ahí es fácil, ahora todos somos los descubridores de Marcelo. Sin embargo, basta mirar los archivos para encontrar referencias y testimonios a cómo jugaba el equipo de Marcelo de Nacional de Montevideo, a pesar de que tuvo un cierre complicado, pero arrancó siendo campeón. Y detrás de las intenciones es que va el fútbol. Después las cosas
se concretan o no se concretan. Por ese motivo, hoy arrancamos con 25 grandes goles que los hubo del River de Marcelo Gallardo, incluyendo la Copa, incluyendo por supuesto el torneo local, haciendo base en el torneo local. Y nos animamos a 25 porque a la hora de pensar el programa, faltaban algunas fechas para definirse las competencias, ya el equipo de Gallardo había hecho lo suficiente como para merecer su espacio en 25. @25TIC la cuenta de Twitter, 25 en letras @tsport.com.ar nuestra casilla de mail. 25, arrancamos con los mejores goles del mejor equipo de la Argentina. Como para arrancar por el principio, en el número 25, el primer gol oficial de la era Gallardo, de un partido que fue por lejos en ese momento el más flojo de River en el comienzo de la temporada. Sin embargo, el gol ya marcaría una tendencia de algo que se desparramaría durante todo el semestre: la influencia de los tiros libres de Pisculichi. Se habla mucho de que los centros de Pisculichi que influyen son los que vienen desde la izquierda. Bueno, aquí lo desmentimos. De derecha a izquierda, cerrándose hacia el arco, centro de Pisculichi, cabezazo de Teo, 1-1 en La Plata. En muy poco tiempo, en la fecha siguiente a la del debut ante Gimnasia en el torneo local, River marcó un sello distintivo en su rendimiento ante Rosario Central. Tremenda actuación de River en general. Hay una enorme influencia de Teo, hay un golazo de Pisculichi, pero sobre todo un trabajo fantástico en lo que era la recuperación de la pelota, la que hoy se denomina presión alta. En realidad River asfixia en todos lados para urgentemente tener la pelota, que de eso vive, y empezaba a marcar una sensación muy especial. ¿Cuál era la duda? Si eso se iba a poder sostener en el tiempo y ante rivales más complicados. Como para afianzar la idea, nos vamos a la goleada en Mendoza ante Godoy Cruz. Recordemos que la goleada fue por el torneo local y no por la Sudamericana, donde River gana 1-0 con el gol de Pesela sobre la hora. Tremendo triunfo y probablemente el gol más lindo del certamen, el de Sánchez, después de un gran toqueteo por el sector izquierdo. Teo, Mora, otra vez Teo después de una gran jugada colectiva, floreo de River y ya empezaban a abrir los ojos hasta los más escépticos. La Academia, por supuesto, de eso vamos a estar hablando en un ratito. Sin embargo, en el camino aparece el partido importante, entiendo yo el decisivo en la lucha por el campeonato hasta el encuentro de la última fecha, que es el del empate ante Olimpo de Bahía Blanca. Porque, bueno, estaba el gol de Funes Mori de cabeza, un hermoso gol después de otro centro de Pisculichi, y otro error de Funes Mori le da a Borja la chance del empate. Un partido que River debió haber ganado, que mereció ganar, tuvo todo para hacerlo. Con esa victoria River hubiera mantenido la diferencia y luego, perdiendo con Racing, igualar en cantidad de puntos al llegar al cierre. No pudo ser. Gallardo pone juveniles y pierde la punta con la Academia. 1-0, Funes Mori en contra. En realidad, un gol en el cual hay 4 rebotes, de los cuales uno solo tiene que ver con Racing, el remate de Milito. De todos modos, River no supo aprovechar las chances del comienzo y en el segundo tiempo fue absolutamente estéril. De alguna manera terminó pagando el precio de haber puesto tantos chicos y pensar básicamente en las semifinales contra Boca. Llegamos a los 5 más destacados y en estos, al menos el número 5 va a figurar uno que para el hincha de River es muy pero muy especial, porque hubiera sido muy doloroso perder el invicto ni más ni menos que ante Boca y en un partido tan irregular como el que hizo jugar Vigliano en la cancha de River, aquella jornada imposible, más de waterpolo o de canotaje que de fútbol. Y es el de Germán Pesela, por la decisión de Gallardo,
que no es la decisión esencial del técnico. Gallardo es otro tipo de técnico, no es ese técnico que te manda al zaguero central a jugar de 9 en cualquier circunstancia. Pero acá hizo una lectura de juego. Necesitaba de algo así River, no se podía jugar por abajo, había que buscar la pelota aérea lo más posible, faltaba poco para terminar el partido y en la primera pelota toca Pesela, hace el gol con colaboración de Orión, pero con repetición de Germán. No fue justamente el gol más destacado, debe haber sido de los más feos que hizo River, pero tuvo un valor inconmensurable, por eso está en el 5 de hoy, y el 5 por supuesto tiene que ver con el top 5, y el top 5 tiene que ver con Budweiser, cerveza sponsor oficial de la Copa Mundial de la FIFA desde 1986. Vaya si lo disfrutamos en el 2014 en Brasil con nuestra gente amiga y con todo lo que ellos celebraron el gran mundial hecho por Argentina. Con Budweiser grandes momentos te esperan. Budweiser, sponsor oficial de la Copa Mundial de la FIFA. Llegamos al número 5 y lo que prometíamos, el gol de Pesela es la gran noticia de una tarde difícil en varios aspectos. Primero porque Magallanes abrió la cuenta, después por el penal que falla Mora y por cuánto lo falló Mora. Claro que River ahí se beneficia de un error grave, un penal que no fue, termina en una roja que no debe haber sido, Gago se pierde el resto del partido y finalmente la corazonada del muñeco Gallardo. Lo pone a Pesela para que juegue de 9. ¿Y qué hace Pesela? Empata el partido. En el medio, un encuentro que jamás se debió haber jugado. Cosas curiosas del fútbol argentino. La joya más preciada se descuida de manera absoluta. Se decía que uno de los elementos para tener en cuenta en el futuro inmediato de River era ver primero si se sostenía en el tiempo la constancia del rendimiento, qué pasaría cuando le sacaran la ficha, qué podía suceder ante rivales clásicos como San Lorenzo de Almagro, qué podía suceder si ese rival clásico como San Lorenzo de Almagro encima se ponía en ventaja, a ver cómo respondía River ante un contratiempo. Todas las respuestas en un mismo partido. En la fecha 5 perdía 1-0 el Bajo Flores, gol de Matos, Pisculichi, Teo, Boyé. Una actuación maravillosa del Ciclón y algún gol, pieza magistral del certamen. De estas imágenes hablamos hace un ratito. Es el debut en la Copa Sudamericana ante Godoy Cruz en Mendoza. La sensación era que River podía potenciar su rendimiento a partir de la goleada que le había propinado a Godoy Cruz poco tiempo antes, el 4-0 que recordamos en el número 23 del programa de hoy. Pues bien, la cosa fue diferente. Godoy Cruz mejoró su rendimiento, River empezó a sentir algún tipo de sofocón con alguna complicación en defensa. Sin embargo, en el tiempo decisivo, en el de descuento, otra vez Pisculichi y una vez más Pesela marcando la diferencia. Tigres el rival, llegamos al número 20 y aparece Rodrigo Mora en plenitud. Parte de las virtudes que ha tenido River en este tiempo. Si no es uno es el otro, si no es un mediocampista es un delantero, si no es Teo es Mora, si no es ninguno de ellos es un defensor, si no hay gol aparece Barovero y la defensa. Es parte de la maravilla que ha tenido este equipo, que ha sido sin duda el mejor de la Argentina en todo el semestre de la Copa Sudamericana. Por eso recordamos, en el número 20, el doblete de Mora ante Tigre. Para algunos este fue un partido peculiar, un partido en el cual River mostró contundencia, aprovechó los groserísimos errores de Independiente y empezó a pagar ciertas culpas. Por un lado perdió a Craneviter, dolorosísimo para el resto del certamen y de la temporada, aunque Craneviter terminó volviendo, como ustedes ya vieron, antes del cierre del año. Y después, porque la goleada de 4-1 ante Independiente fue un tanto fantasiosa en cuanto a la característica del juego de River, que fue más contundente que vistoso. Recordamos los goles de Pisculichi, de Ariel Rojas, de Mancuello, el error para habilitar a Teo y Mora, 4-1 de todos modos, goleada.
Un River que ganaba prácticamente todo, finalmente